distinguidos juristas, estimados catedráticos, queridos jueces, magistrados, defensores públicos, defensores particulares, queridos alumnos, docentes, catedráticos de diversas instituciones, nos hemos dado cita en este templo de la sabiduría para efecto de continuar con los trabajos del primer Congreso Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal que organiza nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. No puedo dejar de hacer referencia que la vida nos va obligando a hacer historia, porque precisamente mis queridos compañeros jueces y defensores públicos, iniciadores en el sistema acusatorio oral y ministerios públicos, porque también aquí está Ernestina, que fue de las que también impulsaron este sistema, la comandante Zipatli también le tocó este cambio, y que precisamente para estas fechas los jueces tuvimos unos momentos inolvidables que marcaron la historia de nuestro estado de Durango y por el quehacer diario también marcamos la historia de México en derecho penal. Me refiero porque precisamente, como ustedes recordarán, para el 6 de mayo de 2009 iniciamos el concurso por oposición para jueces del sistema acusatorio oral que se realizó precisamente los días 6, 7 y 8 de mayo del 2009 y de esa competencia obtuvimos los primeros lugares la mayoría de quienes ahora somos catedráticos de la Facultad de Derecho. Así es que estar aquí en este punto de reunión del conocimiento jurídico en materia penal es un gran honor. Y como presidenta de la Academia de Derecho Penal, Procesal Penal, Criminología, Ejecución de Penas, Teoría de la Ley Penal, Delitos Especiales, de verdad que es un orgullo que el señor director haya organizado este magno evento con la coordinación general del mismo del juez Manuel Valadez Díaz. Es un motivo de alegría, de festejo, contar con la presencia de distinguidos amigos y compañeros catedráticos todos. En principio es de mencionar al doctor Ricardo Castro Romero, quien es catedrático de nuestra Facultad de Derecho, el maestro Gabriel Arce Galindo, el doctorante Carlos Enrique Guzmán González, también catedrático de nuestra facultad, y el querido también compañero juez Juan Guillermo Toro Valles. Y dicho sea de paso, tenemos en esta mesa de trabajo, tenemos nada menos que al juez administrador y al juez coordinador del jueces del sistema acusatorio oral. Así es que sus conocimientos, su experiencia en el área, sin lugar a duda, va a enriquecer los trabajos de este Congreso Internacional. Vamos a iniciar escuchando al juez Juan Guillermo Toro Valles, quien en el año 2007 ingresó en el Poder Judicial del Estado de Durango, teniendo ya 15 años de experiencia en dicho poder, habiendo desempeñado diversas funciones como orientador en el Consejo de la Judicatura, actuario notificador, actuario ejecutor, secretario de acuerdos, juez de primera instancia. Él estudió licenciatura en Derecho en la Universidad Juárez del Estado de Durango y concluyó sus estudios en la Universidad Regiomontana de Monterrey, Nuevo León. Finalmente, sus estudios de posgrado los tiene precisamente en la Universidad Juárez del Estado de Durango y el diverso estudio de posgrado en la Universidad Judicial del Poder Judicial de Durango. Es especialista en derechos de niñas, niños y adolescentes, impartido por la Universidad Judicial del Poder Judicial del Estado de Durango. Como experiencia profesional, actualmente es juez administrador, también se desempeñó como juez primero de lo familiar en este primer distrito judicial, estuvo también como juez
en Canatlán, Durango, en el Salto Pueblo Nuevo, en Santiago Papasquiaro, Durango, en Nazas, juez segundo de lo mercantil, juez interino, tercero mercantil, secretario de acuerdos en el juzgado cuarto mercantil, secretario de acuerdos en el juzgado de primera instancia en Guadalupe Victoria, Durango. Es para nosotros, señor juez Juan Guillermo Toro Valles, juez administrador del sistema acusatorio oral, tenerlo con nosotros. Tiene usted el uso de la voz, si gusta pasar al estrado o desde su lugar exponer. Bien, muchas gracias. Primero que nada, antes de la intervención, quisiera agradecer de manera particular la invitación que realizó a este Congreso Internacional el director de la Facultad de Derecho, el doctor Rafael Mier Cisneros, de igual manera a mi compañero juez, el doctor Manuel Valadez, por la invitación, por tomar en cuenta a este servidor. De igual manera es grato compartir esta mesa de debate con grandes amigos y compañeros jueces, el maestro en Derecho Carlos Enrique Guzmán González, juez coordinador de jueces. El juez coordinador de jueces en materia penal en el Estado, el maestro en Derecho Gabriel Arce Galindo, y sobre todo también al compañero juez José Ricardo Castro Romero. Y pues de alguna manera también agradecer aquí la presencia de la doctora Alba Centeno, compañera también juez en retiro, que formó parte de las filas del Poder Judicial del Estado. Bien, una vez hecho lo anterior, pues para su servidor me es grato hablar sobre un tema contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como son las salidas alternas. Estas salidas alternas pues son figuras netamente procesales. ¿Y por qué son procesales? Porque pues, de alguna manera fueron incluidas por el legislador en el Código Nacional de Procedimientos Penales, contempladas específicamente en el artículo 184 del propio Código Nacional. Y pues de alguna manera estas salidas alternas como figuras procesales pues sirven o están inmiscuidas dentro del proceso ordinario del sistema penal acusatorio y oral, que de alguna manera tuvo pues su auge o su vigencia con la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia en el año de 2008. Para entrar en el tema, pues es preciso mencionar el sustento legal en el cual se encuentran las salidas alternas. Las salidas alternas, como son los acuerdos reparatorios contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la suspensión condicional del proceso, están reguladas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo, en su párrafo cuarto, reformado en el año 2008, previó que de alguna manera se debían incluir las salidas alternas o la justicia alternativa en materia penal. O sea, es decir, se previeron mecanismos alternativos de solución de controversias y sobre todo en materia penal se estableció que se deberían de observar o regular su aplicación. Y de igual manera, algo muy importante sobre este tema es que de alguna manera se debe asegurar la reparación del daño a favor de la víctima. Y pues de alguna manera también esta reforma, este artículo constitucional, determinó cuáles acuerdos reparatorios o cuáles suspensiones condicionales del proceso requerían de la intervención judicial. Y pues de alguna manera, como observamos, el artículo 17 constitucional elevó al rango constitucional pues los mecanismos alternativos de solución de controversias como medio idóneo para terminar los procesos, ya sea los procesos jurisdiccionales que de alguna manera se encontraban pendientes o se encontraban en trámite, y de alguna manera los nuevos asuntos, pues también se preveía este mecanismo para su conclusión. De igual manera, pues estos mecanismos alternativos de controversia, pues de alguna manera, como observamos, aquí se determinó algo muy importante. Anteriormente, la víctima en el proceso anterior, en el sistema inquisitivo penal mixto, pues no tenía una participación muy preponderante. Aquí ya en el caso particular, con esta reforma, pues estableció que de alguna manera la víctima ya tiene un derecho a participar en el proceso penal, y uno de estos derechos es precisamente uno de los
derechos fundamentales es que se le repare precisamente el daño proveniente del delito. De igual manera, en la exposición de motivos de este artículo 17 constitucional se indicó la importancia de los mecanismos alternativos de solución de controversias como instrumentos que se utilizan en un Estado democrático de derecho, como es el nuestro, y de igual manera también pues se reconoció la capacidad de la sociedad para impulsar la cultura de paz. Esto mediante la autocomposición de las partes, esto es precisamente mediante la celebración de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y a raíz de que surgió también esta reforma constitucional, es decir, que se elevaran al rango constitucional los mecanismos alternativos de solución de controversias, pues hizo un estudio en la minuta de reforma donde se estableció pues, que de alguna manera en el país la mayoría de los recursos públicos que se utilizaban pues eran destinados para las persecuciones penales extensas, eran de alguna manera costosos y de alguna manera también se determinó que pues no eran asuntos penales de notable interés para la sociedad. Precisamente se hizo un estudio, la mayoría de la población penitenciaria, es decir, las personas privadas de su libertad, estaban internas por delitos menores, es decir, no violentos. Generalmente estos asuntos se determinó que se resolvían en aproximadamente 100 días, algo que era muy extenso. Cuando se hizo un estudio comparativo específicamente con el país de Chile, pues se dieron cuenta que inclusive estos asuntos se resolvían desde la audiencia inicial del control de detención, esto en 24 horas, y que la misma audiencia, una audiencia de duración de 15 minutos, una vez que se celebrara un mecanismo alternativo de solución de controversias, como podía ser un acuerdo reparatorio, pues en 15 minutos ya se tenía una sentencia absoluta, es decir, mediante la celebración de este proceso. En ese sentido, pues, como se mencionó, los acuerdos, las salidas alternas que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales son los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso. Citando aquí al doctor Manuel Valadez en cuanto a los acuerdos reparatorios, él determina en su libro Acuerdos reparatorios y suspensión condicional del proceso, en la colección que él mismo tiene, la número 8 estableció que aquí es importante tener en cuenta 3 aspectos importantes para comprender lo que son los acuerdos reparatorios. Uno, pues de alguna manera los que se puedan dar en la justicia ordinaria, lo que se puede determinar qué es la justicia alternativa y qué es la justicia, lo que es la justicia restaurativa. El proceso ordinario, el juez Manuel Valadez lo describe como aquel proceso que de alguna manera los particulares someten a consideración su conflicto a la autoridad jurisdiccional. Es decir, aquí de alguna manera se da la facilidad de que se ofrezcan medios de prueba por las partes, opongan de alguna manera sus excepciones o defensas, hagan sus alegatos y de alguna manera este proceso termine con la emisión de una sentencia a favor de alguna de las partes. Por su parte, pues de alguna manera lo que nos interesa, la justicia alternativa, es aquella que se basa en la posibilidad de que los procedimientos pues, no se sometan al procedimiento ordinario, el procedimiento jurisdiccional, sino que se resuelvan por medio de ya sea por medio de una persona, un tercero que es ajeno al conflicto, es decir, por cualquier vía. Si bien es cierto, en estos procedimientos participa una persona tercera extraña al proceso, el cual de alguna manera puede ser un mediador, un conciliador, el cual puede ofrecer alternativas a las partes para efecto de que estos lleguen o arriben a algún acuerdo. Sin embargo, pues de alguna manera esto no implica que en la justicia alternativa son las partes quien de alguna manera resuelven el conflicto que tiene a consideración. Como ejemplos, podemos poner en materia penal, se encuentran el perdón legal que emite que pueda dar la víctima ofendido cuando se trata de delitos que se persigan por querella o requisito equivalente. También, pues de alguna manera encontramos los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso o el desistimiento también de la acción penal por parte del agente del Ministerio Público. Y caso contrario aquí la justicia, en cuanto a la justicia restaurativa, el autor del libro, el doctor Manuel Valadez, la contempla como es una justicia netamente exclusiva en la materia penal. También, pues esta justicia tiene como fin que se repare el daño a la víctima
y de alguna manera también pues esta justicia tiene como fin también que se haga una reinserción social, es decir, que de alguna manera se reinserte tanto al imputado, al tejido social. Es decir, esta justicia restaurativa aplica tanto como para víctima como víctima ofendido, así como para el imputado. De igual manera, pues estas justicias, tanto alternativa y la justicia restaurativa, pues menciona el autor que surgen de delitos de bagatela, así se le menciona, pues es decir, delitos que son delitos, por ejemplo, un robo simple, unas lesiones simples, entonces pues ahí no tiene caso en ocasiones que se llegue al extremo de que vayan a parar al órgano jurisdiccional. Bien, entraremos pues de lleno a lo que disponen el Código Nacional en cuanto a los acuerdos reparatorios. Estos están contemplados del artículo 186 al artículo 190. El artículo 186 prevé o define cuáles son los acuerdos reparatorios, y estos los define como que son los acuerdos que celebran tanto imputado con la víctima u ofendido, y que una vez que son de alguna manera aprobados o sancionados por el agente del Ministerio Público o por el juez, esto va a dar cabida a que se decrete la extinción de la acción penal a favor del imputado. Como podemos ver aquí en los acuerdos reparatorios, pues impera el principio de voluntariedad, que de alguna manera es la libertad de las partes para someterse a algún mecanismo alternativo de solución de controversias, en este caso como el acuerdo reparatorio. Y como se observa, pues de alguna manera, si este acuerdo reparatorio se cumple de inmediato, ya sea ante el juez o ante el agente del Ministerio Público, pues va a dar cabida a que ahí mismo, ya sea el agente del Ministerio Público o el mismo juez de control, determine la extinción de la acción penal, y por consiguiente esto también pues tiene relevancia en lo que dispone el artículo 189 en su último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, y también pues cuando se decreta la extinción de la acción penal, pues también va a dar cabida a que se sobresea la causa penal con efectos de sentencia absolutoria a favor del imputado en términos de la fracción cuarta del artículo 327 del propio Código Nacional. Los acuerdos reparatorios también menciona el doctor Manuel Valadez, que de alguna manera le son aplicables diversos principios. El de voluntariedad, pues ya se estableció que es la libre disposición de las partes para acudir a celebrar algún mecanismo alternativo de solución de controversias, como puede ser el acuerdo reparatorio. Otro principio de ellos es el principio de confidencialidad. Esto quiere decir que las partes que intervienen dentro del proceso, ya sea de mediación o conciliación, pues de alguna manera tienen que guardar la información que ahí mismo se celebra en ese acuerdo reparatorio, y de alguna manera no puede ser utilizada tampoco, ya sea en el procedimiento. El principio de imparcialidad y el principio de equidad, de alguna manera estos dos principios pues van de la mano. El principio de imparcialidad pues dispone que el tercero ajeno o que interviene en la mediación tiene de alguna manera no debe inclinarse o favorecer alguna de las partes. El principio de equidad pues dispone que es la igualdad entre las partes. El principio de legalidad, pues este principio tiene que ver netamente con que los mecanismos alternativos de solución de controversia, los acuerdos reparatorios, en este caso los acuerdos reparatorios, prácticamente pues están regulados por la ley. Los mecanismos alternativos también, o los acuerdos reparatorios, son flexibles, pues a diferencia de lo que se da en el procedimiento ordinario, en el cual sí establece que se deben deshogar pruebas, o de alguna manera que establece términos fatales, pues de alguna manera acá los mecanismos alternativos de solución de controversia, como es el acuerdo reparatorio, pues hay flexibilidad entre las partes para efecto de que puedan arribar a una salida alterna, la cual beneficie prácticamente a ambas partes. Otro principio pues es el principio de consentimiento informado, el principio de mínima intervención, el principio de economía procesal, la oralidad y el de la buena fe. El artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues aquí vamos a ver este artículo, dispone cuáles son los supuestos de procedencia de los acuerdos reparatorios. Los acuerdos reparatorios únicamente prevén, se pueden dar únicamente en tres supuestos. Tratándose de delitos que se investigan por querella,
o requisito equivalente, los delitos culposos o delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Es decir, aquí como podrán ver, pues únicamente este artículo establece ciertas limitantes en lo que corresponde a los acuerdos reparatorios, cuándo proceden y en qué tipo de asuntos. Ya me están aquí marcando el tiempo, les voy a poner, por ejemplo, ya para concluir, voy a poner un ejemplo. El día de ayer me tocó celebrar una audiencia en la cual las partes, el agente de Ministerio Público, judicializó la causa, hizo la solicitud correspondiente de formulación de imputación. Esto fue por el delito de falsedad ante autoridad. Cómodamente las partes fueron asesoradas para que comparecieran ante la facilitadora judicial, fueron y arribaron a un acuerdo reparatorio según de cumplimiento inmediato. Se fijó fecha para efecto de aprobar y sancionar ese acuerdo reparatorio. Analizo la carpeta o la causa penal, advierto que pues, el delito de falsedad ante autoridad, pues de alguna manera no es un delito que se puede englobar en los supuestos del artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues no es un delito que se investigue por querella, no es un delito doloso y tampoco es un delito patrimonial cometido sin violencia en contra de las personas. ¿Qué pasó ahí? Pues bueno, se entró a la audiencia, se le dijo a las partes, estoy advirtiendo esta circunstancia, no puedo sancionar y no puedo aprobar en primer término, no puedo sancionar esos acuerdos reparatorios celebrados entre las partes. ¿Por qué? Porque de alguna manera pues, no reúnen los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales en cuanto a los supuestos de procedencia. Bueno, ya sería, prácticamente nos faltaría más, pero ya me está marcando por aquí el tiempo, ¿sí? Gracias. Gracias, estimado señor juez Toro. Destacar la presencia en este recinto de dos defensores públicos de los iniciadores en el sistema acusatorio oral en el 2009. Maestra Sonia Ramírez, maestro Juan José Fuentes, excelentes, brillantes defensores públicos en el sistema de los iniciadores. Y justo es también mencionar a dos excelentes, brillantes y exitosos defensores particulares, maestro César Rivera Contreras, y en su nombre también, desde arriba, el maestro Netzahualcóyotl Rivera Contreras. Excelentes catedráticos también de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Destacamos la presencia en este recinto de la doctora Yolanda de la Torre, presidenta del Poder Judicial de Durango y egresada del doctorado judicial de la División de Estudios de Posgrado de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Señora presidenta, bienvenida, siempre un gusto, un honor contar con su valiosa presencia. También destacar la presencia del juez Juan López Ramírez, también catedrático de nuestra facultad. Bienvenido, señor juez. Nuestro siguiente expositor es quien también en su andar ha realizado historia. Al inicio de esta etapa hice referencia de que Durango ha hecho historia en el sistema acusatorio oral. El primer defensor público que celebró una audiencia en Durango es el maestro en Derecho Gabriel Arce Galindo, que es nuestro expositor. Él es maestro en Derecho, egresado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho. Se desempeñó como defensor público, coordinador de los defensores públicos, jefe del Departamento de Causas, secretario ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Durango y actualmente juez de control, brillante juez de control, y también ha impartido diversas cátedras en varias universidades del Estado y del país y ha participado en cursos, talleres de preparación para jueces, defensores, militares en diversas entidades del país, dado que es certificado por la CETEC. Señor, tiene usted el uso de la voz.
Buenas tardes, tengan todos y todas ustedes, pues es un honor saludarlos desde este importante Congreso Internacional en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal que tiene bien organizar la Universidad Juárez del Estado de Durango por conducto de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas del Estado. En razón de lo anterior, primero quiero agradecer la invitación del señor director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Mier. Muchas gracias, amigo, por habernos invitado y tomar en consideración a todos y todas mis compañeros y compañeras juezas. Al igual, reconocer al doctor Manuel Valadez, catedrático de dicha institución, amigo, pero sobre todo, como decimos los jóvenes, mi sensei, aunque me hagan bullying al respecto, pero es una persona que aprovecho este foro tan importante para reconocer que ha marcado parte de mi carrera pues profesional y sobre todo para llegar a este cargo que ocupo el día de hoy, que es dignamente ser juez de control y enjuiciamiento del primer distrito judicial. Doctor, como siempre, con respeto, le agradezco mucho sus enseñanzas. También en la presencia de la doctora Yolanda de la Torre, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Durango, pues saludo, muchas gracias magistrada por darse la oportunidad. Sabemos que es una persona que ahorita está pues enfrentando una difícil situación en el Poder Judicial del Estado de Durango, pero tenga en cuenta que todos y todas las que conformamos esta gran familia la apoyamos para que el Poder Judicial vuelva precisamente a ese nivel de prestigio que en un principio tuvo algunos años atrás. Magistrada, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y en su persona saludo a todas y todos mis compañeros jueces y juezas, por ahí vi al licenciado Juan López, a la doctora Centeno, que también fue mi maestra, mis compañeros de la mesa, y a su vez pues quiero saludar a mis compañeros y compañeras defensoras y defensores públicos, Sonia, Juan José, Tinoco, por ahí los vi repartidos. Como bien lo dijo la doctora Olga Centeno, pues yo inicié mi actividad profesional en el Instituto de Defensoría Pública, del cual me siento muy orgulloso de haber pertenecido, y siempre reconozco que no solamente fui yo, sino también el licenciado Juan José Fuentes, quienes llevamos la primera audiencia bajo el modelo del sistema, bajo la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Código Procesal de Durango, en el Estado de Durango, y también compartir el aula con el doctor Valadez en su primera audiencia del Código Nacional de Procedimientos Penales a nivel nacional. Entonces, pues muchas gracias por escucharme. Saben los que me conocen, las que me conocen, que soy un poco inquieto, entonces con el permiso de mis compañeros y mi compañera, pues voy a quitar el micrófono y voy a moverme un poquito, si no, no me voy a aguantar, ¿verdad? Fíjense bien, es un reto hablar en este día de hoy frente a todos y todas ustedes, porque tienen que reconocer y tienen que advertir. Nosotros llevamos ya más de 14 años en esto que es el nuevo sistema de justicia penal. Todas las personas que me acompañan en la mesa fueron mis maestros. Yo un día estuve sentado precisamente donde todas y todos ocupan un espacio como estudiante de la Facultad de Derecho, y después de ver el roster de participantes, las personas que aceptaron la invitación y acudir al Estado de Durango, pues creo que pues son los libros que leemos nosotros, ¿verdad? Desde el doctor Víctor Nava, el doctor Manuel Valadez, la doctora Prat, César Caballero, el doctor Hidalgo Murillo, son, perdón por la expresión, son lo top que hay en México ahorita. Entonces sí, reconocer a la Facultad de Derecho, pues a la Universidad Juárez, ese poder de convocatoria que tuvieron para brindarles este congreso de tan alta calidad. Entonces, pues imagínense, con ese estándar tan alto, pues venir a hablar aquí de Durango, de nuestra experiencia, podría parecer algo complicado, pero como ustedes lo saben, perdón, un saludo a todos los compañeros y compañeras que nos observan mediante el lenguaje de señas. Felicitaciones por tomarlos en cuenta y ser un evento inclusivo. Sería muy difícil tratar de
pues llenar o estar a la altura correspondiente. Pero fíjense que no, no es que sea difícil, sino que el derecho es una realidad social. La aplicación del derecho, compañeras y compañeros, y sobre todo advierto, me quiero dirigir a la comunidad estudiantil de la Universidad Juárez, a todos y todas aquellas que están luchando por obtener ese grado de licenciados en Derecho. Me quiero dirigir a ustedes. Es bien importante saber lo que habla la teoría, saber lo que teoría y práctica a un nivel top, pero también es muy importante escuchar cuál es la realidad del estado de Durango, y no una realidad de que sea buena o mala, sino cómo aplicamos el Código Nacional de Procedimientos Penales en nuestro estado. Esto es bien importante porque decían que en México, por cada estado de la República, tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales, y si a eso le sumamos los colegiados o los circuitos judiciales a nivel federal, pues un artículo se interpreta como mejor le parezca a cada distrito, y pareciera que hay un sinfín de códigos nacionales a nivel nacional. Esto es un problemón. ¿Por qué? Porque la intención de establecer códigos únicos, como se viene en el Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, como está la justicia laboral, como aparentemente está justicia mercantil, se trataba de unificar criterios. Entonces se suscitan que actualmente tenemos una infinidad de criterios que se aplican o no se aplican, o se respetan o no se respetan por parte de las autoridades, y me refiero sobre todo a las federales, que creo que no he visto ningún juez de distrito, ningún magistrado. Entonces, puedo, antes de que lleguen, bueno, antes, si no ahorita, me disculpo, pero bueno. Y cada uno aplica el código que mejor considera, y es válido, en derecho es válido. ¿Cuál es la realidad social jurídica del estado de Durango? ¿Cuál es nuestra realidad? Fíjense bien, yo lo que aprendí, y repito, me dirijo a la comunidad estudiantil, el derecho procesal son tres cosas: son los hechos, son la prueba y son el derecho. Digo, lo podemos potencializar, lo podemos hacer mucho más complicado, pero la idea es que se lleven algo concreto. Siempre es el hecho, la prueba y el derecho. El hecho es la historia de lo que pasa. El derecho es la figura jurídica o el presupuesto legal contemplado por la norma que se encuadra, que ese hecho encuadra en esa norma, es decir, esa conducta encuadra en un delito en materia penal. Y las pruebas, sea dato, medio, prueba, ¿cómo lo vas a acreditar? ¿Cómo vas a decir que esa historia que sucedió en el contexto de la realidad tuvo lugar? Porque acuérdense que ahorita puede suscitarse un evento. Magistrado, ¿cómo está? Bueno, entonces ya, me voy a limitar, ¿eh? No, al contrario, no, pues es reconocido en todo el país, ahorita lo escucharemos. Entonces, las cosas pasan, las historias pasan, pero ¿cómo se la decimos a la autoridad judicial? Muchas veces olvidamos que el juez, la jueza, no estuvo en el lugar de los hechos, y pareciera que como litigantes cometemos a veces el error de dar por sentado que el juez conoce la carpeta de investigación, o el juez de juicio o de enjuiciamiento conoce la etapa inicial de investigación complementaria o la etapa intermedia, cuando nosotros la desconocemos en su totalidad. Muchas veces olvidamos esa circunstancia, que el litigante, la litigante, es el intermediario por medio del cual nosotros presentamos la versión de nuestro defenso, de nuestro asesor. ¿Para qué? Para que se imparta justicia. ¿Para qué? Para que se emita una sentencia condenatoria absolutoria. Entonces siempre tenemos que saber que los abogados, las abogadas fungimos como intermediarios. Somos el puente entre el justiciable, entre víctimas, ofendidos, ofendidas, y el conocimiento que se pone en contexto de la autoridad judicial. Todo esto es un pequeño contexto para decirles que no se les olvide, en derecho procesal, creo yo, lo veo muy sencillo, son los hechos, el derecho y la prueba, no hay otra. Entonces, incluso esto forma parte de los elementos que establecen la estructura de la teoría del caso. Pero bueno, el punto es de que sé que en la mañana hablaron de los hechos en materia de la formulación de imputación, que obviamente no voy a llegar precisamente al nivel tan pues profundo de análisis que hizo la doctora Prat, pero sí les quiero plantear una cuestión y una realidad que sucede en Durango. Como ustedes escucharon en la mañana, el hecho materia de la imputación, considero yo, es el momento más importante de todo el proceso. Tiene lugar en el proceso, es decir, ya ante el juez, es el primer acto que se celebra,
y constituye el acto en donde se plasma o se fija lo que se va a resolver en todo el juicio, porque lo que se dice fácticamente o el hecho que se plasma en la formulación de imputación, yo soy de la idea que no lo podemos modificar en su núcleo esencial como circunstancias de modo, tiempo, lugar y ocasión. Se puede complementar, sin embargo, no se puede modificar y va a ser el mismo. Entonces, imagínense en el caso hipotético de un asunto de secuestro, homicidio, violación, en donde se detiene en flagrancia a la persona y el agente del Ministerio Público cuente con 48 horas para estructurar su carpeta de investigación y para preparar la formulación de imputación ante el juez de control, digo, a sabiendas de la realidad de los agentes del Ministerio Público, que en todas las fiscalías, sea del Estado, de la Federación, pues tienen muchísima carga de trabajo, pues es un tiempo muy corto. ¿Y qué sucede? Pues que se cometen errores en una mala planeación de la formulación de imputación. Y si les acabo de mencionar que al inicio, en la formulación de imputación, se plasma el hecho que va a ser lo que se va o lo que fija la litis en relación a todo el proceso, pues 48 horas es muy complicado para la gente del Ministerio Público realizarlo. Entonces nosotros en la realidad judicial estatal se ha detectado un problema en una deficiente redacción del hecho en materia de la imputación y que esto constituye, sin temor a equivocarme, aquí hay personal de segunda instancia, el licenciado Marco Aguirre, no me dejarán mentir, muchos de los autos de no vinculación a proceso o incluso sentencias absolutorias no es porque no exista prueba, no es porque no sea aplicable el derecho, es decir, se cometió un delito y alguien lo cometió, sin embargo esto está vinculado, está encadenado a una adecuada redacción del hecho en materia de la imputación. Y en el caso de la historia de Durango, pues esto ha permeado en muchas resoluciones apegadas a derecho, obviamente, que es nuestra función como jueces, probablemente injustas desde el punto de vista de víctimas o ofendidos o ofendidas. Sin embargo, nuestra obligación es aplicar lo que la norma establece, pero tenemos que dictar una sentencia absolutoria, bien en juicio oral o un auto de no vinculación a proceso en la etapa o en la audiencia inicial. Entonces, fíjense, complementar que lo que se nos dijo en la mañana de la importancia del hecho, cómo tiene que ser redactado de momento a momento, utilizando una línea temporal, con una amplitud de detalles, pues incluso esto se los han de haber advertido en la mañana, esto es un derecho a la imputación, que se nos diga de qué nos acusan, antes no se decía, pase la rejilla de prácticas, leemos las constancias procesales, este es el delito por el cual se le acusa, y decía el indiciado en el sistema anterior, pues no, pues ¿y qué hice? Nadie me ha dicho qué hice, me están diciendo las pruebas, me están diciendo el delito, pero ¿cuál fue mi conducta? Entonces esto se modifica, 8.2b, la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo establece como tal y por eso tenemos ese hecho. Entonces sí es muy importante llevar a cabo una redacción del hecho, del hecho en materia de la formulación de imputación. Siempre me preguntan, oiga juez, pues ¿cómo le hacemos? No se trata de parafrasear el delito, es decir, insertar los elementos, los verbos rectores de los delitos en el hecho delictuoso, no, se trata de describir la conducta de lo que sucedió. Hemos tenido, ya para concluir, asuntos en donde se estructura un hecho, por ejemplo, de un robo con violencia y privación ilegal de la libertad bajo la perspectiva u óptica del delito, es decir, tratando de insertar los elementos y después lo privaron de la libertad, luego mediante el uso de la violencia. Si se fijan, esas frases son parafrasear el delito, no es decirme qué sucedió en el plano de la realidad. ¿Y qué sucede? Que nosotros ya a veces nos encontramos impedidos para estructurar o vincular a proceso mediante una reclasificación por un secuestro exprés, porque la redacción del hecho nos la están limitando con la redacción de los delitos. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué sería lo correcto desde mi punto de vista? Pues redactar de manera objetiva lo que sucedió en la realidad, de momento a momento, con intervención de sujetos activos, sujetos pasivos, testigos, etcétera, objetos, cuentas bancarias, pero describir lo que sucede en el plano de la realidad sin inmiscuir ninguna palabra del delito como tal, ni tampoco hacer relación alguna de la prueba. ¿Por qué? Porque es cuando incurrimos en este tipo de errores que desafortunadamente en un plano pues social aparentemente se genera impunidad. Es muy difícil dictar una resolución judicial
a sabiendas de que vamos a ser criticadas como jueces, pero recuerden que la autoridad judicial se encarga de impartir justicia. Si nosotros no respetamos las reglas del juego como peones, como primera línea de batalla en la impartición de justicia, que son todos los jueces y jueces de primera instancia, pues entonces ¿quién lo va a hacer? Entonces, mi participación la concluyo en el sentido de resaltar la importancia del hecho en materia de la imputación, pero que ustedes sepan cuál es la realidad, para cuando en un futuro, jóvenes, ustedes estén litigando, concluyan sus estudios y acudan con los agentes del Ministerio Público, las agentes del Ministerio Público digan, algún día escuché a algún juez en algún congreso decir que el hecho es lo más importante, que lo tengo que redactar muy bien, de momento a momento, y aunque les digan que no es correcto, que entre más escueto, más corto es mejor, ustedes opónganse, van a tener un momento procesal para hacer las precisiones, pero acuérdense que ahorita no está escrita, no hay verdades absolutas. Tenemos 10, 14 años de este Código Nacional y es, desde la perspectiva del ser humano, pareciera que es casi un sexto, un quinto de vida, pero desde la perspectiva de la humanidad es nada. 12, 14 años de un nuevo sistema no es nada para que esto se consolide. Entonces recuerden, el hecho, estructúrenlo de momento a momento, rico en detalles, que permite y garantice a la contraparte defenderse y que obviamente no permitan que sea corto, porque esto nos va a generar un problema y a final de cuentas, como ya hemos tenido resoluciones, pues nos encontramos impedidos para dictar una auto de vinculación o sentenciar a una persona a sabiendas de que tenemos las pruebas de donde emana la información. Entonces, ojo, pues es un tip que les estamos dando en esta pequeña participación que tenemos. Sé que mi tiempo ha acabado, pero siempre es un gusto compartir el foro con mi alma mater, la Universidad Juárez del Estado de Durango. Agradezco a todos y todas mis maestros, maestras que veo aquí, todavía algunas caras, todo a mi maestro Aguirre, que sabe que lo estimo de todo corazón y que fue parte de enderezarme en la licenciatura para llegar hasta donde estoy en estos momentos. Compañeros, compañeras, muchas gracias por escucharme, que pasen muy buenas tardes. Gracias, señor juez. Agradecemos a todo el equipo de TV UGED por su gran labor que están realizando en este momento, dado que el evento se está transmitiendo en vivo a través del canal televisivo de la UGED. También destacar la valiosa intervención del perito traductor Juan Antonio Valles Granados. Gracias por estar con nosotros. A continuación, escucharemos a un juez que ha hecho historia en el país con el programa de justicia terapéutica. Es reconocido a nivel nacional como entre los 2 mejores jueces de la República Mexicana en justicia terapéutica. Doctor Ricardo Castro Romero, quien es egresado del doctorado en Derecho CONACYT de Fader y Cipoll UGED. También él tiene una maestría en amparo, es licenciado en Derecho, egresado por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Se desempeñó como defensor público y posteriormente como juez de control y juicios orales, cargo que desempeña hasta la fecha. Es catedrático de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Ha impartido diversos cursos, talleres, conferencias en diversas partes de la República Mexicana, tanto a jueces, magistrados, ministerios públicos, defensores, tanto en fuero común como fuero militar. Es también de resaltar que el doctor Ricardo Castro Romero ha realizado diversos diplomados en diversos países, entre otros Costa Rica, España y Estados Unidos. Señor, tiene usted el uso de la voz. Buenas tardes. Ya la doctora Olga me dejó un estándar muy alto. No, pues muy agradecido poder estar aquí en nuestra casa, en la Universidad Juárez del Estado de Durango, en la Facultad de Derecho, participando dentro de este congreso, y pues muchas gracias al doctor Rafael Mier por
invitarnos a participar y compartir un poco de las experiencias que hemos tenido dentro del Poder Judicial, pues al doctor Manuel que vio con nosotros algún tema interesante que podríamos compartir los jueces para los jóvenes de la Facultad de Derecho, pues destacar la presencia de nuestra magistrada presidenta que da las facilidades siempre con nosotros para poder socializar el trabajo que hace por parte del Poder Judicial y que a su vez, bueno, pues es un reflejo de la organización y de la presencia que tenemos dentro del propio Poder Judicial y que podemos permitir socializar dichos programas y más que nada que sería el tema que voy a platicar hoy. Destacar también la presencia del juez Osorio, de la doctora Carla Prat. Ayer tuve la oportunidad de platicar con ellos y tenemos un poco de empatía con el tema que tocaré el día de hoy. El tema que platicaré es el de justicia terapéutica. También, bueno, destacar la presencia de mis hijos que se empiezan a incorporar e interesarse en la materia penal. Ojalá aprendan un poco de lo que se ha visto en estos días. Y bueno, el tema de justicia terapéutica es un tema novedoso, es un tema que se empieza a impulsar por parte del gobierno federal, OEA, CONADIC, y en los cuales, bueno, tenemos un referente de Estados Unidos de las cortes de drogas que iniciaron la época de los 80s. Dicho tema de cortes de drogas, pues fue la problemática que se empieza a surgir sobre ese abuso o consumo que se tiene de narcóticos y que influía en una problemática al momento de cometer alguna conducta delictiva. Aquí la OEA, bueno, pues al tener la representación en toda América Latina, pues empieza a ver la problemática que también tenemos dentro de nuestro país. Y bueno, empieza este proyecto en la República Mexicana. Somos ahorita solamente 8 estados que estamos en un pilotaje, donde es Nuevo León, Chihuahua, el estado de Durango, Morelos, la Ciudad de México, el estado de México. Ha iniciado hace unos pocos meses Puebla y lo que es Chiapas. Entonces, es un programa que tiene un rostro humano que desempeña por parte de los poderes judiciales y en los cuales, al tener nosotros esa materia penal, vemos a veces la comisión de alguna conducta delictiva y que, bueno, pues observamos la incidencia que tenemos del consumo de alcohol, o de algún narcótico. En este caso, bueno, pues ya se empieza a observar esta enfermedad en el cual, según los antecedentes o las estadísticas que ve por parte de la OEA, pues llega a superar la enfermedad de la diabetes y empieza a generar una problemática ya que hay una reincidencia en esa conducta delictiva. Entonces, se observa que el Estado pues, debe empezar a actuar sobre cómo poder beneficiar o ayudar a estas personas que presentan esta problemática. Este programa de justicia terapéutica y que ha tenido diversos nombres, cortes de drogas, tribunales de tratamiento de adicciones y en su caso en México es el programa de justicia terapéutica, pues es la función que tiene por parte del juzgador de llevar ese rol con la ley de manera terapéutica. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que por parte del propio juez pues tiene la facultad de poder llevar a cabo y brindar el apoyo a las personas que cometen una conducta delictiva y lo hacen bajo un influjo de alcohol o alguna sustancia, algún estupefaciente. En este caso, bueno, pues al tener conocimiento sobre esa situación, bueno, pues el juez tiene o cuenta con un equipo interdisciplinario. Esto es, pues son personal en el cual se lleva dentro del proceso y que presentan una empatía sobre esa problemática que presenta esa persona que tenemos sujeto a algún proceso. En este caso, pues, ¿quiénes son las personas que participan en un proceso? Pues tenemos el juez, el defensor, el agente del Ministerio Público, el asesor jurídico y que en este modelo del programa de justicia terapéutica, pues se suman 2 personajes importantes para podernos apoyar a llevar a cabo este programa. Es la Secretaría de Salud, que nos apoya con psicólogos y psiquiatras para poder apoyar a estas personas que presentan una problemática, y otra institución importante que es la Secretaría de Seguridad Pública. En este caso nos apoya la Dirección de Ejecución de Penas, donde tenemos un oficial de seguimiento y que nos lleva a cabo la vigilancia de dicho participante cuando ingresa en el programa. Estos 2 sujetos, bueno, pues vienen a cambiar a lo mejor un diseño como normal en el cual está desarrollándose una audiencia. Por lo común, pues una audiencia observan a un agente del Ministerio Público, al defensor, al imputado y al juez. En este caso, parte de la audiencia
pues tenemos al psicólogo y tenemos al oficial de seguimiento que lleva a cabo la vigilancia de esta persona que llevó a cabo una conducta delictiva bajo el influjo de alcohol o de alguna droga. ¿Cómo funciona el programa de justicia terapéutica? El programa de justicia terapéutica funciona solamente con las soluciones alternas. ¿Cuál es la solución alterna que se utiliza? Pues es una suspensión condicional del proceso. Básicamente el Código Nacional no establece de manera muy clara cuál es el término que utilizamos de justicia terapéutica que se encuentre inmerso dentro de dicho código. Donde lo encontramos de manera textual, pues es en la Ley Nacional de Ejecución de Penas. En el Código Nacional, pues se ha quedado pendiente una reforma para poderlo adecuar, pero pues la tendencia ha sido utilizarlo dentro de la suspensión condicional. ¿Y dónde lo podemos aplicar? Pues tenemos un artículo que es el artículo 195 del propio código y que dentro de una de sus condiciones es poder llevar a cabo un tratamiento. Es donde ahí observamos, bueno, cuando reunimos diferentes requisitos para que esta persona pueda participar, que se puede brindar el tratamiento a la persona, pero atrás de un equipo que brinda todas las facilidades para que podamos tener un buen éxito dentro de este programa. Al tener conocimiento sobre alguna persona que haya cometido algún delito bajo droga o algún consumo desmedido que haya tenido de alcohol, pues básicamente hay que recurrir ciertos requisitos que son requisitos jurídicos, requisito sanitario y el requisito de reinserción social. El proceso se lleva de manera normal, no hay algún cambio dentro de la audiencia inicial, de la audiencia intermedia, sino que aquí es la etapa en la cual la defensa pues decide poder arribar a alguna solución alterna. Yo platicaba hace unos momentos que tenemos un equipo, hay un equipo especializado en el cual pues ha tenido esa capacitación, se ha hecho esa conciencia, ha tenido esa empatía de poder comprender la problemática que presenta esa persona que cometió un delito y que bueno, no sabemos qué hay atrás de él, cuál es la problemática que tiene en su casa, en su entorno, en su familia, en su persona y que es necesario pues que un equipo lo pueda atender y pueda brindar esas facilidades y que cuál es el objetivo que buscamos. Pues el objetivo buscamos que esa persona no vuelva a cometer una conducta delictiva, se pueda reinsertar en la sociedad y poderlo apoyar con esa enfermedad que él presenta, que es una adicción. Entonces, regresándose a los requisitos, pues son los requisitos jurídicos, sanitarios y de reinserción social. Es como cualquier proceso, solamente que cuando vemos la posibilidad de que una persona pueda ingresar en el programa, pues tenemos un defensor que nos apoya, en los cuales, bueno, pues tiene ese conocimiento sobre este programa y que él hace la labor de poder platicar con los imputados, en los cuales tienen la posibilidad de poder arribar a este programa. A su vez, también el agente del Ministerio Público, en compañía del asesor jurídico, pues platican con la víctima. Comúnmente los delitos que tenemos, pues son los delitos de robo, lesiones, violencia familiar, hechos de tránsito. Entonces, en estos delitos, pues existe una víctima y es necesario que el agente del Ministerio Público, en compañía del asesor jurídico, pues permitan esa socialización para en su caso poder explicarle los beneficios que tiene por parte del programa, el beneficio que vamos a tener para que esa persona no vuelva a cometer un delito, se lleve a cabo la reparación del daño y a su vez poder atender sobre la enfermedad que está presentando, sin olvidarnos sobre las obligaciones y los derechos que tiene por parte de la víctima. Esto es, bueno, pues hay que llevar a cabo el pago de la reparación del daño. Si en su caso hay una problemática de violencia familiar y el entorno en el que convivía con esta persona, pues se brinda también la asistencia, puede ser la esposa, algún hijo, y en el cual también vemos la posibilidad de poder apoyar a esa víctima. Hemos tenido casos en los cuales la mamá es la víctima, la mamá presenta una problemática de consumo de alcohol y en algunas ocasiones hemos visto la posibilidad de que la mamá también ingrese al programa porque puede ayudar al entorno de esa persona y poderlo ayudar y que tenga una red de apoyo. Si la persona no tiene una red de apoyo, pues es muy difícil que pueda tener éxito en este programa. ¿Y qué es lo que hacemos o qué es lo que buscamos? Bueno, pues bajo el convenio que tenemos de las diversas instituciones del Estado, bueno, pues buscamos los apoyos para poder incentivar y que puedan participar. En su caso, de la mamá, bueno, pues ella
tenía un pequeño negocio y se le invitaba a que pudiera ingresar también al programa, ella de manera voluntaria, ya que es una víctima, pero pues se le incentaba para que en su negocio, bueno, pues pudiéramos hacer alguna gestión en alguna institución para poder brindar algún apoyo de capacitación, algún apoyo económico y poder motivar que esa mamá del imputado, bueno, pues pudiera ingresar al programa y que por eso pudiéramos mejorar también el entorno que presenta por parte del imputado. Entonces, no solamente nos enfocamos en la problemática que presenta el imputado o cuando ingresa al programa le llamamos participante, sino que también vemos la situación en la cual se vio inmersa la víctima y que, bueno, si tuvieron alguna convivencia o un nexo familiar, bueno, pues también vemos esa posibilidad para poderlos apoyar. Entonces, viendo los requisitos, pues el defensor y el agente del Ministerio Público lleva a cabo el requisito jurídico. ¿Cuál es el requisito jurídico? Pues básicamente ver si la persona puede acceder a una solución alterna. ¿Cuál es el requisito sanitario? Aquí es cuando entra la Secretaría de Salud, que entra por medio de los CAPAS. Los CAPAS están en toda la República. El CAPAS es el Centro de Atención Primaria de Adicciones y pertenecen a la Secretaría de Salud. Ellos nos dan el programa o nos dan la asistencia médica para poder llevar a cabo el tratamiento de dicha persona. ¿Quién nos apoya o quién nos hace la valoración? Pues el propio psicólogo que se encuentra en dicho centro. Él determina si la persona es apta para que pueda estar dentro del programa. ¿Por qué determina esto? Porque, bueno, pues el diseño del programa solamente es para personas que personas que tengan una problemática con un consumo de droga o de alcohol. Nos enfrentamos a veces que son personas que pueden tener algún trastorno mental, no sería el programa adecuado, o a veces nos ha tocado que son personas que han estado en cortes de drogas en Estados Unidos, son personas que regresan al Estado y que, bueno, pues conocen los beneficios que le han tocado en cortes de drogas de Estados Unidos y que tratan de hacer, pues a lo mejor manipular el programa y para poder obtener el beneficio que se da en el mismo. ¿Cuál es la ventaja? Pues que la persona va a obtener su libertad si se encuentra detenido dentro del centro de reinserción. Entonces, por eso es importante que el psicólogo haga esa valoración y pueda determinar que el programa que se está ofertando pues es el adecuado para que pueda la persona graduarse del programa y en su caso lo que tratamos de buscar es que esa persona no consuma algún tipo de alcohol o de droga o en su caso también hacer la valoración por parte del psicólogo, bueno, haya una disminución en ese consumo, pero que la persona pueda ser funcional en la sociedad. Entonces, es muy importante la función que juega por parte de la Secretaría de Salud. Y el último de los requisitos, pues es el de reinserción social. El de reinserción social, bueno, pues tenemos el apoyo de un oficial de seguimiento y que en este caso vigila el entorno social que tiene por parte de la persona. Él nos hace primero una radiografía sobre el entorno que tiene, cómo es su familia, si hay algún punto de venta cerca de su domicilio, si hay algún grupo o alguna pandilla cerca de su casa y en el cual podemos detectar y que esa sea una problemática al momento en que él pueda obtener su libertad. Entonces, dentro del equipo de reinserción social, pues analiza primero ese entorno, nos da un diagnóstico de poder ver si es viable que esa persona pueda regresar al domicilio que está estableciendo y si no, ¿qué va a pasar? Bueno, pues el equipo trata de buscar algún domicilio donde la persona pueda estar. ¿Qué es la función que hace por parte del defensor? Pues platicar con el imputado y poder ver si tiene algún familiar en que le pueda brindar la asistencia y un cambio de domicilio para poder evitar que si en su entorno es adverso, pues no tengamos la preocupación que la persona pueda presentar una recaída dentro de su problemática que tiene, ya sea de algún consumo o abuso de alcohol o de algún narcótico. Estos requisitos pues, son básicos para poder que la persona pueda ingresar dentro del programa de justicia terapéutica. ¿Cuánto tiempo duran estas personas sometidas a este tratamiento? Pues básicamente son 12 meses en los cuales están sometidos a este programa. Al final del día, pues es un proceso normal, la persona puede obtener la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de la causa una vez que él cumpla las condiciones que se le impusieron y la reparación del daño que él tenía que cumplir. Pero la ventaja del programa es que siempre hay un equipo destinado para llevar a cabo la vigilancia
de dicho tratamiento y que, bueno, ¿cómo hacemos esa vigilancia? Bueno, pues nosotros tenemos reuniones cada 15 días en los cuales se reúne dicho equipo y ¿quién participa? Pues los que acabo de mencionar, el defensor, el agente del Ministerio Público, el asesor, el psicólogo, el oficial de seguimiento, y en el cual tenemos conocimiento cuál ha sido el comportamiento que tiene por parte de ese participante, de si ha acudido a su terapia, ha acudido a su empleo, ha acudido a su escuela, el antidoping que le han practicado se ha salido de manera positiva, de manera negativa. Entonces, el equipo tiene un seguimiento cada 15 días y vamos viendo cómo se va llevando a cabo las estrategias, ya sea de felicitar al participante por los logros que puede tener o en su caso poder presentar alguna, por decirlo, un regaño, un apremio a la persona por desconocer las condiciones y que básicamente siempre recordarle que están sujetos a un proceso. Entonces, este es uno de los programas que tiene por parte del Poder Judicial del Estado de Durango. Es un programa que, como les platico, no está en todos los estados de la República. Hemos sido referentes en dicho programa. Falta mucho por avanzar dentro del programa y es necesario, bueno, pues que ya esté en toda la República, a lo mejor para poder buscar recursos o incentivos ya cuando en toda la República se encuentre y que el gobierno federal pues pueda ver esta necesidad y que básicamente ellos impulsan este programa. Entonces, es un rostro humano que tiene por parte del Poder Judicial, es una de las inquietudes que presenta la presidenta en el cual llevar a cabo este programa y que básicamente nos permite en estos eventos ir conociendo más personas y ir conociendo de qué forma podemos nutrir este programa y generar esas alianzas para que podamos tener ese apoyo. ¿Por qué refiero esto? Porque la sociedad también participa dentro de este programa. Tenemos empresarios que nos apoyan en este programa, ya que la persona al momento de obtener su libertad, pues es necesario reinsertarlo y que es necesario pues que cuente con un trabajo. Entonces, pues es necesario hacer una recomendación desde la Secretaría de Seguridad Pública o desde el programa que esta persona, bueno, pues se encuentra vigilada. Como lo repito, cada 15 días tenemos un reporte de esas personas y es una persona que se encuentra vigilada dentro del programa. Entonces, también la sociedad civil participa en apoyándonos desde las asociaciones de Alcohólicos Anónimos, los empresarios, el DIF, algunas organizaciones religiosas. Entonces, todas estas organizaciones se suman para poder apoyar y poder llevar a buen puerto a este programa. Entonces, es un programa novedoso, es una forma de cambiar el desempeño del juzgador. El día de ayer lo platicaba con el juez Osorio, pues cambiamos nuestro nivel. El juez, en vez de estar en el estrado, como estoy en este nivel, pues el juez se baja y participa con el imputado. Dejamos un poco la toga, bajamos a poder tener la interacción con el imputado, entonces se vuelve esta interacción con el imputado o el participante ya cuando ingresa en el programa sobre ese seguimiento y es parte del efecto terapéutico, ya que por parte del juzgador a tener una interacción de manera directa, conocerlo, saber qué ha pasado con su familia, cómo ha ido en su trabajo, entonces él se percata que esa persona, bueno, pues a alguien le interesa. A lo mejor para nosotros es muy sencillo porque dices, bueno, pues a lo mejor tengo a alguien en casa, regreso, me preguntan cómo me fui, pero esas personas presentan una problemática que es muy compleja y que nos vamos dando cuenta al momento en que hace el estudio por parte del oficial de seguimiento. Es una radiografía de cómo se ha llevado a cabo dicho participante. Entonces, es un programa muy noble y en el cual al juzgador le permite, bueno, poder llevar a cabo esa labor social y poder regresar un poco de los beneficios que nos ha dado el Poder Judicial y a lo mejor poder ayudar a estas personas y en su caso reinsertarlas y que en un futuro pues podamos tener esa persona de manera útil en nuestra sociedad. Bueno, pues con esto termino. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues es un programa muy noble y los que les interese, bueno, pues estamos a las órdenes y que deseen participar en el mismo, bueno, pues son bienvenidos y ver las audiencias que desarrollamos. Muchas gracias. Listo, gracias.
Muy amable. A continuación vamos a escuchar al juez Carlos Enrique Guzmán González, quien es actualmente el juez coordinador de los jueces del sistema acusatorio oral en Durango. Él se ha desempeñado en diversos cargos dentro del Poder Judicial en el Estado, tiene el grado de maestro en Derecho, también culminó sus estudios en doctorado judicial. Es interesante ver que cuando él presenta su examen de grado de maestría con el título precisamente Estrategias para la enseñanza del juicio oral penal en México, y que fue premiada como la mejor tesis de maestría en el año 2011. Nuestro juez expositor se ha desempeñado en el Poder Judicial durante el periodo de 19 años y ha escrito como coautor diversos libros, entre los que se encuentra el Diccionario Práctico del Juicio Oral, La Defensa Adecuada, Estrategias Elementales para la Enseñanza del Juicio Oral, el Código Nacional de Procedimientos Penales comentado, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal comentada y Teoría del Delito y Sistema Acusatorio, en coautoría con el doctor Manuel Valadez Díaz, quien es catedrático también de nuestra Facultad de Derecho, coordinador de este congreso y un brillante egresado de nuestra facultad. A continuación, cedemos el uso de la voz al maestro Guzmán González. Muchas gracias. Bien, antes que nada agradecer y sobre todo felicitar a mis compañeros que me antecedieron en el uso de la voz, todos jueces, todos compañeros de la judicatura. Desde luego, quiero agradecer la presencia y sobre todo de maestros, catedráticos, alumnos de nuestra querida Facultad de Derecho. Desde luego también agradecer la invitación al doctor Rafael Mier, director de la Facultad de Derecho, para este importante evento. Desde luego al doctor Manuel Valadez, coordinador de esta mesa de debate y compañero y muy estimado juez del Poder Judicial del Estado de Durango. Desde luego también agradezco la presencia y que se ha tomado el tiempo, debido a que de propia mano conozco la agenda, que generalmente es muy amplia y llena todo el día, a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Yolanda de la Torre, por la presencia y sobre todo también por el apoyo que ha prestado este Congreso Internacional de Derecho Penal. Y bueno, a los invitados especiales que también distinguen este Congreso y desde luego engalanan esta jornada que es la última de este Congreso Internacional de Derecho Penal. Bueno, en este caso no quiero agotar mucho tiempo, le agradezco al doctor que me haya dejado algo de tiempo para participar, habíamos quedado que 10 minutos cada quien, 10 máximo 2 minutos, pero bueno, ya nos quedó claro el tema de la justicia terapéutica, pero vamos a aprovechar el poco tiempo que nos queda, ¿no? En este caso, como va dirigido este congreso a nuestros alumnos de nuestra querida facultad, bueno, pues el doctor Valadez, coordinador de esta mesa de debate, pues nos ha pedido que seamos un poco más didácticos por cuanto al tema, por cuanto a la finalidad de la charla de esta mesa de debate, ¿no? Yo he querido participar con un tema que me parece que en la práctica ha tenido algunas circunstancias, que hemos visto algunas fallas por cuanto a la intervención del sujeto procesal, del que voy a hablar en este momento, y que tiene que ver con la función o con la intervención de este defensor en la nueva modalidad, como sabemos, en el sistema corte acusatorio, en base a la reforma del 18 de junio de 2008, bueno, se fomenta, o en este caso se actualiza una modificación muy importante por cuanto al tema de los abogados litigantes. En este caso, el hecho de que en la reforma de 2008 se haya incluido el concepto de una defensa adecuada implica necesariamente esa función de la persona que realiza actos de defensa a favor de una persona que está siendo imputada o que está siendo procesada o investigada por la comisión de un hecho con características de delito. En un inicio del sistema, bueno, se pensaba o se discutía cuál era el perfil que debería cubrir esta persona que realizara esos actos de defensa adecuada, ¿no? En un principio, bueno, se pensaba que una persona que reunía ese perfil necesariamente era una persona que tendría que tener la licenciatura en Derecho o bien en una ciencia afín y la cédula profesional. Sin embargo, ahora sabemos que eso no es suficiente para brindar una defensa adecuada
En materia penal, bueno, pues en este caso se tiene que presentar, además de esa circunstancia que lo habilita necesariamente como un abogado, como un licenciado en Derecho, en una ciencia afín y la cédula profesional, me parece un punto importante que, además de esta característica, el perfil del profesionista que se atreva a llevar la defensa de una persona que está siendo imputada por la comisión de un delito, bueno, pues tiene que tener un perfil muy específico, que tenga que tener conocimientos altamente relacionados con la materia penal, el derecho penal y el tema también del procedimiento penal, aunado desde luego a un amplio conocimiento por cuanto a temas del análisis, del debido análisis de los casos en materia penal, ¿no? En este caso, bueno, pues como lo hemos visto en algunas circunstancias, mis compañeros pues no me dejan mentir, en algunas ocasiones hemos visto algunas circunstancias que pueden afectar este derecho de defensa que tienen todas las personas que están siendo investigadas o procesadas por la comisión de un hecho delictivo, ¿no? Desde luego, esa circunstancia se tiene que ver caso a caso, de acuerdo a las circunstancias del hecho que está siendo objeto de imputación, desde luego también a las circunstancias entre la relación entre el defensor, entre el imputado. Bueno, es ahí donde nosotros como jueces nos podemos dar cuenta de si existe alguna deficiencia o no en esa defensa adecuada. De tal manera que una vez sentadas las bases sobre este perfil que necesita una persona para llevar o para atreverse a llevar a cabo una defensa de una persona que está siendo imputada por la comisión de un delito, podemos determinar que esa persona con ese perfil puede llevar a cabo un buen análisis del caso para ofertar esa defensa adecuada, puesto que la charla que el día de hoy les tengo, bueno, tiene que ver necesariamente con esa posibilidad de que la persona que realice esos actos de defensa tenga la capacidad de analizar el caso y determinar qué tipo de defensa puede llevar a cabo. En este caso, como ustedes bien saben, esa defensa adecuada puede tener dos facetas. Puede ser que, de acuerdo al análisis del abogado defensor, pueda llevar a cabo una defensa activa o bien una defensa pasiva. Como sabemos, la defensa pasiva, bueno, pues en este caso necesariamente implica que el abogado defensor lleve un análisis de la carpeta de investigación, un análisis profundo de la carpeta de investigación para poder determinar si existe alguna deficiencia importante que hacer valer al momento de debatirlo ante el juez de control. En este caso, si se da una deficiencia, en este caso en la carpeta de investigación, y previo el análisis que realice el abogado defensor, en este caso puede hacerlo valer en el momento procesal oportuno. Y como ejemplo, en este caso, que parecerá absurdo, pero créanme que en más de una ocasión ha pasado, por ejemplo, que el agente del Ministerio Público alegue en la audiencia inicial, en la audiencia de vinculación o no proceso, que alegue un antecedente de investigación que implique una entrevista de la persona detenida por el agente aprensor sin la presencia de su abogado defensor. En este caso, resultaría obvio que la actuación que está haciendo valer el agente del Ministerio Público como dato de prueba en la audiencia inicial, pues evidentemente vulnera derechos humanos, en este caso, por ende sería ilícita y por ende nula. Esa propuesta o esa postura defensiva en base a una defensa pasiva, bueno, pues implicaría únicamente alegar verbalmente en la audiencia inicial o de vinculación a un proceso para descartar o para que el juez descarte esa información que proporcionó el agente del Ministerio Público en esa audiencia para restarle validez a esa intervención o a esa información que se proporciona en dicha audiencia. Por ahí no habría debate. Sin embargo, la defensa activa aquí se necesita un perfil un poco más específico por cuanto a que el abogado defensor necesita realizar actos positivos por cuanto a que ese análisis que ha hecho de la carpeta de investigación le ha motivado a considerar que está incompleta esa carpeta de investigación, es decir, necesariamente derivado de ese análisis puede concluir el abogado defensor que hay otras fuentes de información diversas, alternas a las que la gente del Ministerio Público acudió para efecto de incorporarlas a ese debate y que el juez tenga conocimiento de esa fuente novedosa de información y que posibilite o que facilite o que beneficie a la postura, en este caso, de su cliente, que es la persona que está siendo imputada. En este caso, la defensa activa necesariamente tiene que ver con esa postura proactiva por parte de la defensa y tiene que ver necesariamente también con la forma en que el abogado defensor lleva a cabo actos de investigación para obtener esa información, para recabarla, para sostenerla, para defenderla ante el juez de control y posteriormente incluso desahogarla, de ser el caso, como así lo autoriza el propio artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien puede ser esta información que sea procesada o que sea recibida en sede del agente del Ministerio Público o bien ante el juez de control. Depende de la estrategia defensiva que tenga el abogado defensor para llevar esa información que puede ser novedosa y que puede beneficiar desde luego a la persona que se está
enjuiciando a través de la formulación de imputación. En este caso, parecería novedoso, pero no es una cuestión tan difícil de entender. En este caso, el abogado defensor, al realizar la defensa activa, pudiese realizar esos actos de investigación bien en sede del agente del Ministerio Público, en sede particular o bien en sede del juez de control. Esas funciones de investigación para realizar la defensa activa, bueno, pues están claramente previstas en el Código Nacional, en el artículo 216, que habla del auxilio de la defensa a los defensores, valga la redundancia, para efecto de que se posibilite la entrevista con testigos. También es una obligación prevista por el Código Nacional en la fracción sexta del artículo 117 del Código Nacional, donde nos señala que el abogado defensor tiene como obligación ofertar medios de prueba que tiendan a beneficiar a su cliente, en este caso a la persona que está siendo imputado. Obviamente, esta postura defensiva activamente tiene un límite por parte de la defensa. En este caso no tendría acceso o no se le posibilitaría entrevistar a víctimas o ofendidos o bien a personas que estén siendo protegidas por algún protocolo por ser personas vulnerables o por ser mujeres en riesgo por violencia. En este caso, fuera de eso, bueno, pues el abanico de posibilidades que tiene la defensa pues son amplias en ese aspecto. Otro artículo que nos deja ver esa posibilidad de realizar actos de defensa por parte del defensor del imputado, pues es el artículo 337, que nos habla del descubrimiento probatorio, el cual es un proceso que es de ida y vuelta, que no es fijo, que no es únicamente una obligación del Ministerio Público de aperturar la carpeta de investigación hacia el defensor, sino que también cuando exista la posibilidad, en este caso, de que de manera alternativa el defensor decida realizar esos actos de investigación, bueno, pues si los tiene en su poder, también tiene la obligación, antes del debate, bueno, aperturarlos, en este caso, a la gente del Ministerio Público y al asesor victimal para que estén en condiciones también, en este caso, de argumentar alguna situación en favor o en contra de estos elementos probatorios. Pero al final de cuentas, todo esto nos lleva a la propuesta que les voy a hacer el día de hoy, en este caso, la posibilidad de llevar actos de una defensa activa en la audiencia de vinculación a proceso. El artículo 314 nos da la pauta en donde implica la posibilidad de que el imputado a través de su defensor lleve a cabo ese desahogo, ese ofertamiento y desahogo de medios probatorios en la audiencia inicial. Ese artículo nos señala dos posibilidades, dos hipótesis. En este caso, si la persona se encuentra detenida, es decir, restringida de su libertad ambulatoria, en este caso los medios de prueba pueden ser ofertados y admitidos y desahogados en la audiencia de vinculación o no a proceso como una especie de medida compensatoria por el hecho de estar privado de su libertad. Sin embargo, si está en libertad esa persona, puede ser el caso que el defensor lleve a cabo esos actos de investigación en sede de la representación social o bien en sede particular. Independientemente de esas dos posibilidades, la postura o la propuesta que el día de hoy les traigo para su conocimiento es qué tan ventajoso o desventajoso puede ser que el abogado defensor, al realizar una defensa activa, los lleve en sede del agente del Ministerio Público o bien los desahogue en la audiencia de vinculación o no proceso, porque cualquiera de las dos situaciones tiene sus complejidades, tiene sus ventajas y tiene también sus desventajas que les quiero comentar a continuación. Les he reiterado que en este caso es independientemente de que la situación del imputado, de estar en libertad o no, en este caso, la posibilidad de llevar a cabo medios de prueba ante la representación social o bien ante el juez de control, bueno, pues tiene sus situaciones. En este caso, ¿cuál sería la ventaja de llevarlos ante el juez, a la sede del agente del Ministerio Público? En este caso, si el abogado defensor, en base a ese análisis de la carpeta de investigación, decide llevar actos de investigación independientes a los realizados por el agente del Ministerio Público, en este caso, si decide, independientemente les digo, si está o no en libertad, decide llevarlos a la sede del agente del Ministerio Público, en este caso, la defensa, como una situación de ventaja, no tendría que llevar a cabo el debate del ofrecimiento y posteriormente, en caso de llegarse a admitir, del desahogo de los medios de prueba en la audiencia de vinculación o no a proceso. Es decir, no tendría que llevar a cabo, como ustedes bien saben, que llevar el debate de la necesidad y de la utilidad de ese medio de prueba para luego el desahogo. Ese sería un primer punto en beneficio de llevar a cabo los actos de investigación en la sede del Ministerio Público. También está la circunstancia de que los testigos de la defensa, en este caso, no pudiesen ser sometidos a un interrogatorio.
Parece cosa menor, pero mis compañeros jueces no me dejarán mentir tampoco en este punto. En ocasiones a los abogados defensores se les ha complicado llevar a un ejercicio de interrogatorio directo. Y bajo esa expectativa, bueno, pues en ocasiones la información valiosa que puede tener ese testigo, ese perito, al no saber incorporar esa información en base a preguntas de interrogatorio, bueno, pues se veda la posibilidad de que el juez de control conozca esa información que se tenga por parte de ese órgano de prueba. Otro aspecto también en favor de que se lleven a cabo en sede del Ministerio Público, en este caso los documentos o los objetos o la evidencia física o material, en este caso con el hecho de llevar esa evidencia documental o ese objeto a la sede del agente del Ministerio Público para que se incorporen en la carpeta de investigación y posteriormente sean incorporados a la audiencia de vinculación a un proceso como dato de prueba, en este caso no tendrían que iniciar el debate, como les he dicho, del ofertamiento de ese medio de prueba con todo lo que implica ofertar y desahogar un medio de prueba como es la prueba documental, como lo veremos más adelante. Otro aspecto también que abona a la posibilidad de llevar a cabo los actos de investigación en sede del Ministerio Público es el tema de la prueba pericial. En este caso, bastaría con que llevase el defensor el dictamen pericial a la sede del Ministerio Público para que se incorpore la carpeta de investigación y en la audiencia de vinculación se incorpore como dato de prueba. No es lo mismo declarar a un testigo que declarar a un perito por el conocimiento altamente especializado que puede tener ese perito. Incluso necesariamente o se posibilitaría incluso la posibilidad de que esa persona que realice actos de defensa tenga que tener en esa audiencia un asistente, un asesor técnico que lo vaya guiando por cuanto a las preguntas que requiera hacer ese perito. Y un punto medular que también es importante y punto final por cuanto a la pertinencia de llevar a cabo los medios de prueba en la sede del Ministerio Público sería que esos medios de prueba, esos actos de investigación, perdón, que se lleven a cabo en sede del Ministerio Público, le posibilitan a la gente del Ministerio Público tener una fuente diversa a la que originalmente tenía en la carpeta de investigación y que pudiesen, dado caso, variar el sentido de su propuesta inicial. Es decir, imagínense que la gente, en este caso la defensa, proporcione un video de videovigilancia, el cual no tenía en su radar el agente del Ministerio Público, y que en ese video de vigilancia, bueno, pues se devele de manera importante aspectos relevantes sobre el hecho que está imputando la agente del Ministerio Público y previo análisis del Ministerio Público por cuanto a su utilidad, a su necesidad, pero sobre todo a su autenticidad y a su fiabilidad, pueda determinar, variar su postura en contra de esa persona, bien sea porque el hecho no sea delictivo o bien porque la persona a la que está encaminando sus baterías, bueno, pues no es o no participó en ese hecho delictivo. Ese sería el punto final por cuanto a las ventajas. Ahora, las desventajas de llevar los testigos en sede del juez de control. En este caso, bueno, como ya les he dicho, en caso de que el defensor lleve testigos en la audiencia de vinculación a un proceso, pues está el punto medular y muy específico lo que tienen que agotar un debate, que es el de la admisión del medio de prueba, el cual no es sencillo. En este caso tienen que justificar la necesidad, la utilidad y un punto muy importante, que tienen que justificar el punto de prueba de ese testimonio. Desde luego, como ya lo he venido diciendo, se sujeta o se arriesgan a subir a ese testigo para efecto del interrogatorio que ya les he comentado que no es una técnica muy sencilla de llevar y que a los defensores no están muy acostumbrados a realizar, pero también está la posibilidad de que ese testigo, ese perito sea contrainterrogado, confrontado por el agente del Ministerio Público y por el asesor victimal y con la posibilidad de ser demeritado por cuanto a su fiabilidad, su credibilidad, etcétera, etcétera. De igual manera, en este caso, el tema de los documentos es importante, puesto que también se ha visto la deficiencia al momento de realizar la incorporación de la prueba documental. En este caso, tiene que hacerse conforme a las reglas de la audiencia de debate juicio oral y desde luego, pues la prueba documental, como ustedes bien saben, no se puede deshogar de manera, como luego dicen los defensores, de manera natural o por su propia naturaleza en las audiencias. Tiene que ser deshogado a través de la declaración de un testigo, de un perito, de la víctima o incluso del imputado. De ahí que para concluir mi intervención, la propuesta que yo les hago en este caso, en caso de que puedan llevar actos de defensa activa en la audiencia de vinculación a proceso, pues lo correcto, lo adecuado desde mi punto de vista, puesto que a final de cuentas se logra el mismo resultado o mejores resultados de manera más fácil y más eficiente con el hecho de llevar ante el acto de investigación a la sede del Ministerio Público y no llevarlo al terreno de la audiencia de vinculación o no a proceso. Con ello concluyo mi participación. Desde luego, de nueva cuenta, agradecer
al director de la Facultad de Derecho, felicitarlos por la celebración de este importante congreso. Desde luego, yo les he compartido a mis alumnos en la Facultad de Derecho la importancia de este congreso. No todos los días se ven caras ni rostros de los personajes que han desfilado en este Congreso Internacional de Derecho Penal. No todos los días pasa que personalidades del calibre de las personas que han participado vuelvan a Durango a participar en este tipo de eventos. Y de nueva cuenta los felicito por este importante evento y por el éxito que han tenido. Y pues sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy amable. A continuación, invitamos al doctor Rafael Mier Cisneros, a la doctora Yolanda de la Torre. Por favor, pasen para que hagan entrega de los reconocimientos correspondientes. Doctor Manuel Vázquez Díaz, coordinador general, también pase, por favor, para que en este momento…